La derrota en Cancha Rayada fue la primera crisis de la campaña libertadora. Por un momento pareció que la revolución en Chile había llegado a su fin. Las tropas se habían dispersado y corrían rumores de que San Martín y O'Higgins habían muerto en combate. Sin embargo, en una verdadera proeza militar, el ejército patriota logró recuperar sus fuerzas para defender la capital solo 17 días después, en la batalla de Maipú. El brigadier Osorio, jefe de los realistas, había asumido que sus enemigos estaban completamente derrotados y por lo tanto no ofrecerían resistencia alguna. Cuando se enteró que las tropas patrias se estaban preparando para su llegada, decidió cambiar el rumbo del avance. El objetivo seguía siendo desalojar a los revolucionarios de Santiago, pero ahora lo haría desde el poniente. De esta manera tendría la posibilidad de escapar hacia Valparaíso si los patriotas lo ponían en retirada. San Martín preparó su defensa a 9 kilómetros de Santiago. Plantó su ejército sobre una lomada con un frente despejado y llano. Los realistas arribaron desde el sudeste. Habían pasado 18 días desde el último encuentro. Esa última vez los celestes escaparon con el ejército en esqueleto. No me quiero imaginar la cara de los realistas cuando, a medida que iban llegando, se encontraban con el monumento de 5.000 hombres listos para pelear asomándose por la lomada. El campo de batalla estaba preparado frente a ellos. Sin embargo, en una decisión sabia, siguieron de largo y se acuartelaron en una estancia que había por la zona, la hacienda de Lo Espejo. Allí se tomaron la noche para trazar un plan. La madrugada siguiente, el 5 de abril, desplegaron sus tropas. No en el campo despejado donde San Martín había planteado la batalla, sino sobre otras lomadas en su flanco derecho. Los patriotas tuvieron que redireccionar todo el frente en solo cuestión de horas. La rapidez con la que hicieron este movimiento es prueba de que el ejército unido, tras un año de guerra, era una fuerza madura, con experiencia y disciplina. La máquina de guerra estaba compuesta por 4.900 soldados. San Martín organizó la fuerza en 3 divisiones, la derecha al mando de Las Heras, la izquierda al mando de Alvarado, y en la retaguardia, por el centro, un grupo de reserva comandado por De la Quintana. La artillería se mantendría por detrás de la primera línea para ofrecer fuego de cobertura, y las caballerías, una en cada flanco, acompañarían el avance de los soldados a pie. En el otro bando, los realistas contaban con 5.300 hombres y 14 piezas de artillería. Osorio dividió su fuerza en 3 grupos, pero, a diferencia de San Martín, desplegó todos sus medios en la primera línea. Esta es una muy mala decisión. La ausencia de un grupo de reserva implica que, en caso de una ruptura en tu única línea, no contás con los refuerzos para tapar la brecha. Ahora, el enemigo puede aplicar toda su fuerza sobre un único punto débil para derrumbar el resto del ejército. Además, su centro y su izquierda estaban separadas por un pequeño valle. Para cubrirlo, posicionó un batallón de caballería. Este flanco, comandado por Primo de Rivera, era el más débil. A último momento, Osorio decidió reforzarlo utilizando compañías que sacó de sus otras divisiones. San Martín, al observar este movimiento desde su posición, le dijo a los que tenía cerca: «¡Qué brutos son estos godos!». Y sí, parece que los realistas estaban atacando, pero con mentalidad defensiva. En un principio, San Martín esperó que los rojos dieran el primer golpe, pero luego de un tiempo, viendo que no daban señales de querer atacar, el coronel cambió el plan. Sería él quien golpearía primero. Para hacerlo, ordenó a sus 2 flancos que ataquen al simultáneo. Por la derecha, la infantería de Las Heras, junto con un batallón de granaderos, cargaron contra el enemigo. Los realistas de Primo de Rivera dispararon sus cañones para dificultar el avance, pero la artillería patriota contestó desde la lomada, descargando a fuego sostenido con extraordinaria precisión. Después de varios minutos de lucha encarnizada, los granaderos a caballo lograron poner en fuga a la caballería realista. Lo mismo la infantería de Las Heras. Poco a poco, los infantes fueron ganando terreno hasta dejar aislada la izquierda enemiga. Este grupo de realistas quedó totalmente inmovilizado por el resto del combate. Sobre el flanco opuesto, la situación no era tan ventajosa. La debilidad de la izquierda realista se debía, en parte, a que el centro estaba muy desplazado hacia la derecha. El ataque que lanzó Alvarado no fue suficiente contra los casi 3.500 hombres que sumaban Morla y Ordóñez juntos. La caballería tampoco lograba grandes avances. Al ver que sus compañeros comenzaban a retroceder, Las Heras envió un batallón de infantería para atacar el flanco de Morla. La ayuda nunca llegó. Morla estuvo rápido en desplegar una compañía para rechazarlos. La división de Alvarado estaba a punto de colapsar. Unos minutos más y las tropas terminarían en desbandada. Esto era una oportunidad única para los realistas. Aún con la división de Rivera incapacitada, la victoria podía conseguirse por el flanco derecho.
San Martín, que se hallaba con su escolta en el otro frente, supo que debía actuar y rápido. En ese momento envió una señal a De la Quintana para que cargara contra la masa. El ataque de la reserva fue un movimiento en línea oblicua. De esta manera, el lado izquierdo sería el primero en chocar para después ir barriendo de extremo a extremo el resto de la línea. La artillería dirigió sus cañonazos hacia la lomada opuesta para aumentar la presión. Alvarado recompuso las fuerzas que le quedaban y acompañó el avance. Este choque fue el más sangriento de toda la tarde. Ambos lados lucharon sabiendo que allí se definiría el resto del combate. En una carta a Pueyrredón, San Martín habla de esta ofensiva. Con dificultad se ha visto un ataque más bravo, más rápido y más sostenido, y jamás se vio una resistencia más vigorosa, más firme y más tenaz. El cansancio acumulado comenzó a sentirse entre los realistas. Mientras los patriotas habían suplantado sus tropas hace unos minutos, las divisiones de Morla y Ordóñez ya llevaban varias horas luchando. Osorio, viendo venir la derrota, se dio a la fuga para salvar su vida. Ordóñez tuvo que asumir el mando con las tropas que le quedaban. Era un militar mucho más apto que su superior y se notó. Las tropas del rey mantuvieron su posición a fuego y sangre por más de media hora. Sin embargo, al ver que la izquierda de Primo Rivera estaba escapando del campo y que la caballería de su flanco derecho ya no podía protegerlo, el jefe ordenó la retirada hacia lo Espejo. Una vez en el cuartel, se preparó para lo peor en posición defensiva. A todo esto, en el campo patriota, las tropas estallaron de alegría cuando apareció O'Higgins. El chileno tenía un brazo quebrado y una herida que le causaba fiebre, todo por un balazo en cancha rayada. Durante la batalla se había quedado en Santiago para lidiar con su salud, pero a último momento, y con el resultado a favor, decidió hacer una aparición en el frente para felicitar a sus compañeros. Al llegar, abrazó a San Martín y exclamó: «Gloria al Salvador de Chile». El Libertador le contestó: «Chile no olvidará jamás al ilustre inválido que en el día de hoy se presente en el campo de batalla en este estado». Volviendo a la acción, el combate no había terminado. La vanguardia patriota arribó a las cercanías de Lo Espejo con intención de atacar, pero Las Heras sabía que los realistas se habían atrincherado y contaban con 2 cañones intactos. Por lo tanto, se posicionó para esperar la llegada de su artillería antes de iniciar la ofensiva. Sin embargo, el general Balcarce llegó unos minutos después y, sin contactarse con Las Heras, ordenó a una de sus columnas que marche por el callejón que conducía al caserío. Algunos realistas estaban escondidos detrás de las tapias que rodeaban ese camino. Cuando vieron que los patriotas marchaban entre sus filas, abrieron fuego destrozando la línea. El batallón patrio no tuvo otra que retroceder, dejando 250 muertos en el suelo. Ahora sí, los jefes acordaron esperar a la artillería para continuar el avance. Así se hizo. Finalmente, con la cobertura de 17 cañones y 2 piquetes de infantería, el histórico batallón número 11 cargó por el flanco izquierdo, echando a correr a algunos realistas y pasando por el sable a otros. La batalla terminó con una demoledora victoria de los patriotas. Bueno, veamos algunos números. Esta batalla fue una verdadera masacre. Durante las 6 horas que duró, murieron aproximadamente 2.000 realistas y otros 2.400 fueron tomados prisioneros. En cuanto a los jefes, Osorio logró escapar a Lima para vivir una vida poco memorable. Pero los otros 3 oficiales, Morla, Primo de Rivera y Ordóñez, fueron remitidos a San Luis. En un principio vivieron bastante acomodados gracias a su amistad con el gobernador, pero unos meses después serían masacrados en una noche infame de la historia argentina conocida como el Motín de San Luis. Esto es muy largo, así que quedará para otro video. En el otro bando, los patriotas perdieron 1000 hombres entre prisioneros y heridos. Este triunfo fue un punto de inflexión en la guerra de independencia. A partir de Maipú, el virrey de Lima perdió la esperanza de recuperar Chile y retiró sus tropas del territorio. Todavía quedaban algunos realistas en la región de Arauco, pero sin la ayuda limeña no durarían mucho. Con el cono sur asegurado, San Martín comenzó los preparativos para la próxima etapa de la campaña libertadora, la invasión por mar al virreinato del Perú. No somos una productora, somos 2 amigos haciendo esto a pulmón. Si te gustaron los videos, paga la plata para que podamos hacer entregas semanales. También podés suscribirte y poner me gusta. ¿O likear? Sí, o darle like. Sí.